Muy buenas noches para todos, deseando se encuentren muy bien. Hoy jueves 29 de mayo vamos a dar inicio a nuestro quinto encuentro sincrónico en el que estaremos abordando el elemento de competencia 2 del curso Comunicación Digital Gráfica. Entonces, voy a compartir mi pantalla. Listo, chicos. Como venimos viendo a lo largo del curso, pues hemos tenido la oportunidad de abordar y de conocer esos elementos que son importantes y que entran a configurarse como determinantes en el momento de querer comunicar algún tipo de información, ¿cierto? En el encuentro anterior estuvimos viendo cosas referentes al color. Estuvimos abordando cómo es importante esa construcción de esos mensajes con un propósito y con un sentido. Para esta clase específicamente vamos a adentrarnos entonces en el elemento de competencia 2. El elemento de competencia 2 del curso Comunicación Digital Gráfica nos va a permitir comprender las soluciones a problemas comunicacionales desde las narrativas y desde las estructuras gráficas. Es decir, vamos a poder identificar a través de 3 criterios de desempeño que son analizar proyectos gráficos publicitarios, editoriales y multimediales. Vamos a poder explicar las características y particularidades del lenguaje gráfico y vamos a reconocer estrategias de comunicación utilizando los elementos audiovisuales impresos y tridimensionales del diseño. Vamos a tener entonces para esta sesión 5 temas principales que nos van a permitir hacer el reconocimiento de este elemento de competencia. Los temas entonces van a ser lo que es el pensamiento primario y secundario, los recursos narrativos, comunicativos y gráficos, la teoría del color y la composición gráfica, las herramientas y plataformas que nos permiten la creación y publicación de narraciones y productos gráficos y finalmente el tema de la producción digital y análoga. Sabemos que si bien las maneras como producimos, cómo se ejecutan ciertos contenidos han ido evolucionando y sabemos que lo digital ha trascendido y hoy vemos muchos productos digitales, pues el componente análogo sigue siendo importante en la construcción de estos mensajes y de estos contenidos. Para ir entonces adentrándonos en la temática, vamos a hablar del pensamiento primario y del pensamiento secundario. Entendemos que el pensamiento primario es aquello que nos genera reacciones automáticas, emocionales, rápidas, ¿cierto? Digamos, vemos una imagen impactante y eso nos genera una reacción. El pensamiento secundario se enfoca más en lo analítico, en lo consciente, en lo racional. Y a partir de acá, entonces lo que hacemos es reflexionar sobre el contenido y determinar ciertas acciones, ¿cierto? Digamos, no son tan impulsivas esas acciones. En ambos pensamientos, en el primario y en el secundario, pues obviamente interactúa de una manera muy importante las emociones y el razonamiento, ¿cierto? En el entendido de que todo lo que vemos nos va a generar algún tipo de pensamiento desde lo primario o desde lo secundario, pero siempre el razonamiento va a ser ahí fundamental en ese proceso. Esto nos permite entonces identificar que estos pensamientos pues son aplicados en diferentes medios. Digamos, cuando vemos un titular llamativo y ya vamos a analizar, digamos, de una manera más profunda el contenido, pues digamos que aquí tenemos el ejemplo completo de yo veo un titular, me llama la atención y a partir de él determino hacer la lectura completa o analizar un contenido de manera particular. Vamos a ver un ejemplo de lo que puede ser ese pensamiento primario, entendiendo de esas acciones y esas emociones que nos pueden generar.
to be enough cards? Maybe. Baby cells 14, here we go, and then unlock the door. We have no money. No. We have so many Barbies. Oh, I got this $10. Oh my gosh, this is crazy. We got the double screen, we got the single screens down there, and we do have a single screen right there. Just tell him. I just got hit in the face with a bag. It's a Wii Fit! We have them in the back corner! Line up over here if you want a Wii Fit. Right? We? Yeah. $20? Yeah. And then I got the last pick made. Good job, Kat. We love Black Friday! We really don't. What are you guys calling me? Bueno, digamos que la intención con este video, pues básicamente es demostrar cómo ese pensamiento primario, que es un poco rápido, emocional, lleva a estas personas a realizar unas compras impulsivas, ¿cierto? Entendiendo que si bien el Viernes Negro, pues que digamos es una particularidad que se hace en los Estados Unidos, hace que esos precios de esos productos muchas veces estén más bajos o simplemente se hace de pronto un juego ahí con cifras, pero es un día que las personas esperan y muchas veces solo por ser parte de ese Viernes Negro y decir hice una compra en el Viernes Negro, lo que hacen es comprar de manera compulsiva, ¿cierto? Veíamos en el video cómo las personas intercambiaban productos pues sin atreverse a pensar siquiera si lo necesitaban o no lo necesitaban. Vemos como cuando estaban en las cajas, una de las cajeras grita que hay X producto por 5 minutos más económico. Y eso hace que las personas pues entren en ese juego y se desplacen hacia esas sesiones, ¿cierto? Que digamos tenían productos especiales. Entonces, sin duda, esto nos lleva a pensar cómo nos dejamos a veces manipular muy fácilmente por ese pensamiento primario para la toma de una decisión. Vamos a ver este otro video. Tu cerebro ya sabe lo que quieres. ¿Sabes por qué? El neuromarketing estudia cómo funciona nuestro cerebro ante los estímulos de las marcas. Y para eso hay 3 cerebros clave. El reptiliano, que toma decisiones instintivas, el límbico, donde viven las emociones, y el neocórtex, el racional, que justifica lo que ya decidiste. Las técnicas de este tipo de marketing parecen sencillas, como utilizar colores que generan emociones, sonidos que activan recuerdos y hasta olores que te hacen sentir en casa. Pero hay algo aún más poderoso, el neuromarketing kinestésico. Este utiliza el contacto físico, ya que nuestro cerebro asocia el tacto con la propiedad. Si lo sostienes, es más fácil que lo quieras. Por eso las tiendas te dejan probar productos antes de comprarlos. Aprende más técnicas de neuromarketing y conecta con tu audiencia. Inscríbete ahora a nuestra formación. En este video observamos cómo el neuromarketing de alguna manera pues hace todo el estudio de esos comportamientos que tenemos como consumidores, ¿cierto? Y desde que vamos a una tienda, a un supermercado a realizar la compra de algún producto, digamos que nuestra mente ya de alguna manera está supeditada a lo que quiere, ¿cierto? Entonces, cuando llegamos a las tiendas, pues obviamente el poder tocar, el poder analizar ese producto de una manera física, pues nos lleva de manera casi que inmediata a
tomar esa decisión de compra. Digamos que las mismas sesiones, las ubicaciones que hacen de los elementos, incluso en muchas tiendas el aroma se vuelve tan particular y tan decisivo que las personas van a esa tienda porque reconocen, porque ese olor les genera ciertas sensaciones y emociones. Entonces aquí se vive toda una experiencia de usuario en la que desde la distribución, desde los colores, desde las formas, hasta el mismo olor, generan esa decisión de compra. Cuando avanzamos entonces en el contenido del curso, identificamos que hay unos recursos narrativos y comunicativos gráficos. Cuando utilizamos estos recursos de manera efectiva, pues se pueden crear contenidos visualmente atractivos y efectivos que transmitan la información de una manera clara y coherente. Y esto pues lo vemos a través de elementos como la fotografía, la ilustración y el dibujo, las infografías, las tablas, los pictogramas, los mapas, las líneas de tiempo o los mockups. Digamos que todos esos recursos narrativos nos permiten la construcción de un mensaje claro, con propósito y que obviamente logre esa transmisión de esa información o de ese mensaje que tengo como propósito. Cuando contamos una historia visualmente, lo que buscamos es captar la atención y comunicar un mensaje. Sabemos que contar desde lo visual puede tener grandes retos, ¿cierto? Desde cómo hacemos esa construcción de ese elemento a que si simplemente estuviéramos haciendo una narración, por ejemplo, contar un cuento o una historia, digamos que desde lo visual, pues, ¿cómo hago esa construcción, cómo ubico los elementos, pues va a permitir obviamente que se capte la atención y que se logre comunicar el mensaje? Vamos a ver este ejemplo de las narrativas. Entonces, en este video podíamos observar cómo una imagen se iba transformando y trataba como de sobreponerse a imágenes distintas, pero siempre permanecía un personaje, ¿cierto? Que era ahí como el referente dentro de todo el contenido que permitía justamente que las personas pues fueran, aunque que hubiera una musicalización, siempre el personaje del Che Guevara de alguna manera quedaba ahí, ¿cierto? Siempre lo veíamos y lográbamos identificarlo, incluso cuando se estaba construyendo a través del rostro de una mujer. Digamos que siempre fue como ese hilo conductor que sabíamos que aunque la imagen fuera a cambiar, iba a prevalecer un personaje, ¿cierto? Y miren que logramos identificarlo cuando se distorsiona la imagen, cuando solo usan el color verde, por ejemplo, para graficarlo, cuando usan el rojo, cuando usan ese negro contrastado con el rojo, que obviamente es muy propio de este momento de la historia, y se logra siempre identificar ese personaje, ¿cierto? Lo reconocemos y se logra una apropiación desde lo narrativo para lograr contar una historia. Cuando vamos entonces a la teoría del color y a la composición gráfica, identificamos que la teoría del color pues se refiere a la forma en que los colores interactúan entre sí y cómo se perciben por el ojo humano. Aquí vamos entonces a poder identificar cómo la composición gráfica entonces se refiere a la forma en la que se organizan esos elementos en un diseño para crear una imagen visualmente atractiva y efectiva. Ambos elementos, digamos, se complementan, ¿cierto? Cuando yo veo desde el color y desde la composición gráfica un producto final,
pues voy a poder identificar cómo estos elementos pues se complementan y logran una construcción muy interesante y pertinente. Cuando vemos entonces la teoría del color y la composición gráfica, debemos identificar que hay unos conceptos principales, que son el color, la saturación, el brillo o la composición. Cuando nos vamos al color, pues es todo lo que está asociado a cada uno de esos colores, desde las emociones, desde la identidad visual y desde la organización que logro transmitir. La saturación es básicamente esa pureza del color. Acá vemos el círculo cromático y vemos cómo empieza en un tono blanco, ¿cierto? Y que se va haciendo una saturación de ese color hasta llegar pues como a ese color que yo deseo o que quiero utilizar. El brillo es entonces a la intensidad de la luz. Sabemos que hay colores opacos, hay colores que nos permiten generar ciertas emociones y sensaciones en las personas. Y finalmente está entonces el tema de la composición, el que nos permite tener un balance, una jerarquía y una proporción. Sin duda, un buen diseño es atractivo cuando es claro y efectivo y cuando se logra obviamente la combinación de estos cuatro conceptos. Vamos a ver un poco cómo lograr esa combinación de colores en los diseños, haciendo uso de esa paleta. Vamos a identificar acá un poquito de esos ejemplos prácticos de por qué utilizar una paleta y cómo va teniendo sentido esto dentro de una composición. Combinar tus diseños. Esta es una presentación sobre cómo combinar colores en tus diseños y la idea es que toquemos temas como cómo elegir la paleta de colores, cómo combinar colores con la proporción adecuada, qué tipos de paletas pueden elegir y también cómo se aplican estas dentro del contexto de un diseño. Bueno, vamos a adelantarla un Juega poco con para que ustedes vean un poco Aquí hay el dos tema de ejemplos de las paletas paletas de colores. monocromáticas, una a la izquierda de Vincent Aseo con el color azul, ¿no? Y el rostro de Mark Zuckerberg con el color azul de Facebook. Y ven cómo con variaciones de agregando negro, gris y blanco, juega con el color azul para lograr profundidad en el diseño. El diseño se ve muy agradable, el tono azul, digamos, son colores fríos, así que da una sensación bastante fría el diseño, pero no deja de ser agradable a la vista. Y el ejemplo de la derecha es el de Shadow of the Colossus, el videojuego, donde pueden ver efectivamente que se utilizan variaciones del color verde que está aquí, ¿no? Este color verde. Un tema muy interesante es que al no tener muchos colores, la manera en que él añade profundidad al diseño es a través de un recurso que es el uso de el color negro para los objetos que están más cerca y el color más claro o más gris o más blanco para los elementos que están en el fondo, ¿no? Lo podemos ver aquí, ¿no? Esta montaña que se percibe mucho más cerca, al igual que este puente y el jinete, están en colores bastante más oscuros y mientras que el coloso del fondo está en un tono bastante más claro porque representa que está mucho más alejado de la imagen, ¿no? Este es un recurso que pueden utilizar en sus diseños cuando quieren mostrar algo con profundidad pero sin agregar un color distinto. Lo que pueden hacer es llevarlo hacia el tono más gris o un tono más claro para que se sienta como más alejado. Dos ejemplos luego con paletas de colores adyacentes, ¿no? Uno es de Mike Fudge para la banda Primus, es un póster interesante de este grupo y aquí utiliza básicamente dos colores, ¿no? El primero es el marrón y el segundo es el naranja, ¿no? Y pueden ver aquí cómo entre ellos incluso está un naranja bastante desaturado, cómo utiliza el marrón para el fondo y para el personaje y el naranja, que es un color bastante más vibrante porque el marrón es un color bastante más neutro, no es ni frío ni cálido, sino es un color más neutral. El naranja lo utiliza para todo lo que son los detalles, ¿no? En el caso del diseño de Daniel Danger es algo similar, ¿no? Pero aquí utiliza una mezcla con dos colores, digamos, uno frío y uno cálido. En el caso del frío es el morado y el cálido es el rojo. Es un rojo casi tirando para fucsia, ¿no? Y pueden ver cómo aquí
crea un ambiente bastante lúgubre a pesar de que utiliza el rojo. Estos, por ejemplo, efectos de luz simplemente son diferentes saturaciones del morado en esta parte y del rojo en esta parte de la ventana. Y el personaje lo deja en este color negro. Acá lo interesante de analizar y de ver estos ejemplos prácticos en estos póster es que nos permiten justamente ubicarnos espacialmente y tener esa claridad de cómo lograr una combinación efectiva de colores. Si ven ustedes, la mayoría de estos póster tienen entre 4 y 5 colores básicos, ¿cierto? Que lo que hacen es lograr dentro de esa composición gráfica pues una combinación adecuada, obviamente desde la tonalidad y desde las formas que logramos identificar. Vamos a ver estos otros dos que son muy interesantes. Las paletas de armonía triada, ¿no?, que son bastante más complejas que las de colores adyacentes o las de monocromáticas, agregan mucho más vida a los diseños, ¿no? Lo podemos ver aquí en el póster de Rock al Parque, ¿no?, en donde se mezclan tonos de turquesa, ¿no?, llegando hasta casi un azul muy oscuro, con este fucsia que es un color complementario, ¿no? Y logra un efecto muy interesante, ¿no? Este fucsia predomina bastante dentro del diseño, ¿no?, pero estos tonos de turquesa le ayudan a añadir toda una digamos, dimensión al personaje, porque lo utiliza para efectuar las luces y sombras en el rostro y en todas estas calaveras que hay aquí atrás. Y por el lado de la derecha hace una mezcla con los tonos de este fucsia, llevándolo a casi un tono de entre naranja y marrón, para añadirle, digamos, esta capa como de luz a todo el diseño, ¿no? Y sin embargo queda bastante bien y bastante agradable a la vista, ¿no? En este otro ejemplo de Supix utiliza una mezcla que a mí me gusta mucho, que es el celeste, gris y rojo, ¿no? Y el rojo es su color de contraste, ¿no? El resto de la paleta está conformada por tonos bastante similares a los que se utilizó en el primer ejemplo de Mark Zuckerberg, de la paleta monocromática. Pero ven cómo al añadirle este rojo, el diseño empieza a volverse más interesante y salta mucho más a la vista, ¿no? Y lo utiliza en varios detalles, ¿no? Aquí en las letras, en el fondo de este polo, en estos pequeños detalles aquí en el short del personaje que está en el medio del diseño, ¿no? Entonces le añade muchísima más vida al diseño que si hubiera utilizado solo una paleta monocromática o una de colores adyacentes. Finalmente, las paletas más complicadas son las paletas de armonía. Más colores se usa, es mucho más importante la proporción de estos colores, siendo del peso de todo el diseño. Un poco más oscuro de ese naranja, efectivamente que parecería que fuera azul. En realidad es el mismo gris que este ojo de la derecha. ¿Por qué? Porque Bueno, con este video pues logramos ver un poco cómo ese contraste, esas proporciones, esa distribución de los colores hace que cada uno de esos póster pues tenga un sentido y un significado propio. Obviamente la persona que haya hecho los diseños y la construcción de todo el material pues tuvo muy en cuenta la intencionalidad, ¿cierto? ¿Cuál era su público? Cómo debía lograr esa ubicación de ciertos elementos. Y básicamente lo que quería mostrarles con estos póster pues era justamente una aplicación real de cómo la narrativa y las paletas de colores pues son fundamentales en todo este proceso creativo. Vamos a ver entonces ahora algunas herramientas y plataformas para la creación y publicación de narrativas y productos digitales. Y debemos entender 3 elementos importantes. Cuando nosotros encontramos herramientas y plataformas, sea en línea o sea que las usemos desde nuestro propio equipo,
pues hay elementos como la eficiencia y la productividad que cuando nos encontramos con plantillas prediseñadas, pues lo que hacen básicamente es permitir que los diseñadores puedan trabajar de una manera más eficiente y productiva. Si bien encontramos gran cantidad de plantillas en el mercado, por ejemplo, si vamos a realizar un diseño en Illustrator, pues sin duda esto se convierte en un insumo muy interesante para los diseñadores, entendiendo que no tienen que hacer un diseño completamente desde cero, ¿cierto? También entra todo ese proceso creativo de hacer esas mezclas, ¿cierto? ¿Cómo voy a combinar esta plantilla con esta? ¿Cómo logro esa unidad gráfica entre esta tipografía, estos colores y estas formas para hacer una construcción propia? Está la calidad y el profesionalismo, permite obviamente que creemos productos gráficos y narraciones atractivas en funciones avanzadas de edición y de diseño, ¿cierto? Cuando yo me atrevo a proponer, a sugerir, a partir de esas plantillas hacer unas construcciones propias, pues se va a ver una calidad, ¿cierto? Y un profesionalismo en cada uno de los productos que genero. La accesibilidad y la facilidad de uso, pues sin duda las interfaces de estas plantillas son muy intuitivas e incluso algunas pueden tener algunos tutoriales, ¿cierto? Que me permitan facilitar ese proceso de creación, de edición o de producción, ¿cierto? Pues si bien dentro de la misma plataforma no están, puede que yo en YouTube pueda encontrar un tutorial, ¿cierto? Sobre cómo hacer la combinación de unos colores, de cómo lograr esos efectos de pronto desde la luminosidad o desde las sombras y todo eso, digamos, se va convirtiendo en insumos muy importantes para todo ese proceso de diseño y todo el proceso creativo. Vamos a ver entonces que en el mercado existen diferentes herramientas. Algunas pues exigen que paguemos unas licencias, ¿cierto? Como lo es, por ejemplo, toda la suite de Adobe. Adobe tiene muchos programas que son muy competitivos, que permiten una versatilidad gigante cuando las personas pues se vuelven muy tesas, digamos, en el manejo de estas herramientas pues logran la construcción de productos muy interesantes, ¿cierto? Vemos, por ejemplo, como Illustrator es una herramienta ganadorcísima para todo el tema de diseño gráfico, por las múltiples herramientas, por las múltiples alternativas que ofrece y que sin duda, como lo mencionaba, pues la diapositiva anterior, pues vamos a encontrar un sinnúmero de plantillas que me permiten obviamente facilitar todo ese proceso creativo. Photoshop, pues esto es mucho para los amantes de la fotografía. Digamos que en este programa pues se hace todo el tema de la edición de fotos, de jugar de pronto con luces y sombras, de cómo llevar una fotografía sepia. Hay personas que también usan este programa para diseñar, pues hay muchas cosas interesantes que pueden hacer ahí. Pero digamos que Photoshop pues sí está como más enfocado al tema de fotografía. Algunas herramientas que de pronto son más conocidas para ustedes es, por ejemplo, Canva. Canva tiene muchas plantillas, ¿cierto? Sabemos que tiene una versión gratuita, ¿cierto? Que hay ciertas plantillas que nos permiten generar un producto, pero que también hay una sesión de pago en la que vamos a encontrar unas plantillas un poco más atractivas o un poquito más profesionales, si lo podemos de pronto poner en esos términos, en el entendido de que no va a ser la típica plantilla que todo mundo usa, sino que vamos a poder experimentar y vamos a poder explorar otros espacios que de pronto en esa versión gratuita pues no vamos a poder acceder. Prezi es otra de esas herramientas que permite todo ese tema del diseño, ¿cierto? Digamos que la mayoría de estas herramientas son muy intuitivas
y en su mayoría traen una plantilla preestablecida en la que básicamente lo que hacemos es reemplazamos textos, reemplazamos formas, reemplazamos fotografías, reemplazamos contenidos y garantizamos pues una construcción de un producto muy interesante. Animoto pues es otra herramienta que podemos trabajar en línea y que al igual que Canva trae unas plantillas en las que podemos hacer toda una configuración y una estructuración de un mensaje. Genially es una muy buena alternativa cuando necesitamos construir, por ejemplo, presentaciones comerciales. Digamos que Genially tiene un banco muy robusto y permite unas creaciones de diapositivas muy profesionales, ¿cierto? Digamos que tiene unas plantillas muy cargadas y muy reforzadas, pues que permiten una construcción de un mensaje muy interesante. Encontramos algunas plataformas como lo es WordPress. WordPress pues es una plataforma en la que se puede hacer todo el montaje de sitios web y digamos que también se basa mucho en el tema de plantillas y lo que hacemos es reemplazar nuevamente esos elementos pues que corresponderían a nuestra marca. Obviamente también tiene digamos, espacios de desarrollos a la medida, ¿cierto? Dependerá obviamente de las necesidades que tenga nuestro usuario o que nosotros mismos podamos tener para la construcción de un sitio web. ISU se convierte en una plataforma para la generación de documentos, digamos, tipo PDF, que por ejemplo editamos cuando queremos generar un boletín, cuando queremos proyectar una información tipo boletín, valga la redundancia, pues ISU nos permite montarlo y almacenarlo en la web y generar una correcta visualización. Los beneficios que tienen tanto las herramientas como las plataformas, pues es la accesibilidad, el profesionalismo y la eficiencia. Y cuando hacemos una creación, una publicación fácil de contenidos digitales. Vamos avanzando entonces con el tema de la producción digital y análoga. Sabemos que la producción análoga pues es aquella que se basa en el papel, en la impresión, en la cinta. Vamos a poder ver en el próximo elemento de competencia cómo es esa diferencia entre si voy a generar un producto análogo o digital, ¿cierto? Si por ejemplo un producto que estoy diseñando ¿lo voy a imprimir o es solamente para proyectar de manera digital? Esto nos va a hacer unas configuraciones propias dentro de la herramienta que estaremos utilizando para diseñar, porque eso va a garantizar una correcta visualización de ese contenido, dependiendo, vuelvo y repito, para esa destinación final a la que lo tengamos. Desde lo digital, pues está todo el tema de la edición de video, el diseño y la web. Y cuando vemos el tema de lo análogo y lo digital, pues sabemos que en algún momento estos dos elementos se entremezclan, ¿cierto? Y encontramos algunos formatos propios, por ejemplo, cuando estamos hablando de temas de audio, pues audio tiene unos formatos como WAV, MP3 y FLAC que permiten esa correcta reproducción de los sonidos. Digamos que el más utilizado es el MP3, ¿cierto? Porque digamos que la mayoría de los dispositivos reconocen esta extensión y se garantiza pues como esa correcta reproducción. Cuando vemos los documentos o los impresos, pues encontramos PDF, Illustrator, PSD o PNG. Cuando veo un PDF, pues es estos documentos que puedo simplemente abrir desde el navegador o si tengo pues Adobe PDF lo puedo leer, sino simplemente desde el navegador. AIA pues corresponde a la extensión de Illustrator, PSD corresponde a la extensión de Photoshop y PNG pues son imágenes que pueden tener una calidad un poquito más grande que un JPG.
pero que también tienen una muy buena visualización. Y ya cuando nos vamos para los formatos de video, pues encontramos el MP4, el AVI, el MKV y el .mov. Dentro de estos, pues también resalta más el MP4 en el entendido que es como el formato más estándar, pero que dependiendo el tipo de producto, pues la calidad que se requiera, pues podrá estar exportado en una de estas otras extensiones. Cuando combinamos ambos formatos, pues hablando de lo análogo y de lo digital, logramos justamente pues maximizar el impacto comunicativo y a partir de eso pues se logra una construcción de un mensaje claro y propositivo. En conclusión, entonces, un comunicador digital gráfico pues usa su pensamiento, usa herramientas y formatos para crear mensajes potentes y la combinación de lo emocional y lo racional mejora la efectividad del mensaje. Dominar estos elementos abre puertas en el mundo visual y digital. Bueno, chicos, hasta acá era lo que yo les tenía pues como preparado para este encuentro el día de hoy. Esta era la explicación del elemento de competencia 2 y pues la intención era que pudiéramos abordar estos elementos que ya ustedes dentro de los contenidos pues han podido observar y que van a ser insumo para ustedes generar esas actividades que tenemos pendientes dentro del curso. Sabemos que en la actividad anterior estuvimos haciendo un trabajo sobre el color, cómo se logra pues como todo un análisis, ¿cierto? Y una comparativa de todos los elementos que entran a generar una construcción clara de un mensaje. Voy a compartirles por acá pantalla nuevamente dentro del curso para que podamos entonces validar esas actividades o esos trabajos que nos quedan pendientes para estas 3 semanas aproximadamente y que pues la intención es que cada uno de ustedes puedan analizar y ver cómo son estas entregas que tenemos pendientes. Entonces miren que acá estuvimos abordando ya la actividad de los colores que comunican, ¿cierto? Acá ustedes tuvieron la oportunidad de identificar cómo esos colores pues generan ciertas emociones. Digamos que aquí lo que pudieron evidenciar cada uno de ustedes pues es cómo vamos a ver un poquito de esas actividades que ustedes estuvieron realizando. Entonces vamos a ver, por ejemplo, este compañero cómo pudo analizar un producto y a partir de ahí, pues, generar unos análisis, ¿cierto? Digamos que han logrado como entender la importancia o ese significado de los colores. Y a partir de ese mismo sentido, pues han logrado analizar marcas, ¿cierto? Y cómo se genera una comunicación y un mensaje claro y propositivo. Vamos a ver por acá otro de los trabajos de los compañeros.
Pues acá vemos cómo se hace todo el análisis del círculo cromático, de la psicología del color, cómo ustedes en las infografías lograron hacer esa apropiación de esos contenidos del curso que hemos ido abordando, cómo ven qué color significa qué y pues hacen, digamos, esta entrega de esta actividad. Cuando nos vamos a revisar la actividad 4, que es la que tienen propuesta para la próxima semana, es importante aclararles que acá se debe hacer el diseño de tu mini brand, ¿cierto? Digamos que acá vamos a reconocer justamente esas estrategias de comunicación utilizando los medios audiovisuales impresos y tridimensionales del diseño. La idea es que acá pues ustedes puedan pensar una marca o un producto al que le quieran diseñar el logo. Puede ser una marca que ya exista, puede ser una marca de algún familiar o de algún conocido o una propia marca que ustedes deseen lanzar y a partir de ahí entonces van a hacer uno, establecer el nombre, cómo se llama esa marca a la que le vamos a diseñar el logo. Vamos a elegir como mínimo 3 colores que compondrán la paleta y vamos a explicar brevemente por qué los elegimos. Posterior a esto, pues haciendo uso de algún programa de diseño como Illustrator o Canva, van a plasmar ese logo en el que se refleje el nombre y los colores elegidos. Acá pues les voy a mostrar rápidamente, por ejemplo en Canva, ustedes cómo van a encontrar una serie de plantillas, ¿cierto? Digamos que aquí todo se basa en plantillas. Y cuando yo pongo logos, voy a encontrar pues un sinnúmero de plantillas, ¿cierto? La idea es que ustedes pues se valgan de estos elementos que están en la nube y que ustedes pues puedan hacer ya a partir de esa estructura de esos, de determinar cómo se va a llamar esa marca, de qué colores vamos a usar, pues ustedes ya entren a hacer todo este proceso de personalización frente a alguno de estos logos que de pronto cumpla con esas necesidades que ustedes tienen, ¿cierto? O cómo se llama esa marca, entonces si va a ser por ejemplo un tema de repostería, si va a ser un tema de carpintería, por ejemplo, o un café o algo de belleza, pues que ustedes acá al ingresar puedan elegir alguno de estos, de estas plantillas, pues que hay en Canva, por ejemplo. Obviamente ustedes son libres de elegir el programa en el que quieran trabajar y van a hacer todo ese proceso de esa construcción. Entonces, por ejemplo, elegimos esta plantilla, la vamos a personalizar y por qué digo de personalizar. Entonces aquí vamos a poner, por ejemplo, el nombre que determinamos para esa marca, ¿cierto? Gomitas que te alegran. Gomitas alegría. Llamémoslo gomitas alegría. Acá entonces puede que mis colores no hayan sido esos. Entonces digamos, ay no, yo elegí fue el azul y el rojo o elegí otro color que de pronto me combine o me contraste más. Entonces ya la idea es que ustedes puedan hacer toda esa personalización haciendo uso de estas herramientas que vuelvo, insisto, están en la nube, son algunas de acceso gratuito y si no, pues pueden hacer pues como toda esta construcción. De pronto muchos de ustedes tienen licencia en estos programas, entonces lo que ustedes van a hacer pues es ya determinar de esas plantillas que como estuvimos buscando ahorita, eh, van a poder personalizar. Aquí hay logos de muchos tipos, pues digamos que van a poder encontrar una variedad muy grande. Entonces miren, por ejemplo, esta María Dona. Acá, por ejemplo, tenemos este logo, digamos, en positivo y negativo, ¿cierto? Blanco y negro.
pero que si yo quiero llevarlo a algún color, pues puedo hacerlo. Miren, aquí yo hago pues como toda la personalización gráfica, dependerá obviamente de qué quiero lograr, cómo quiero combinar, qué quiero comunicar y plasmar. Aquí pues también vamos a poder ver todo el tema de las paletas de colores, cómo me voy moviendo si ese color no está preestablecido. Entonces digamos que yo quiero este verde un poquito más oscuro, uno lo va a tirar más hacia el negro. Esto también nos permite justamente ir explorando, ¿cierto? Porque obviamente estos ejercicios creativos exigen que pongamos nuestra mente a volar, ¿cierto? Y que si bien dentro de lo que hemos abordado en el curso hemos encontrado elementos muy interesantes, pues justamente esta actividad en la que vamos a hablar de el mini brand, pues ya es traer todo lo que veníamos de pronto desde lo teórico a lo práctico. Vamos a generar esos logos, vamos a generar esa estructura de marca. Recuerden explicar, por favor, por qué eligieron esos colores. Cada uno es libre de determinar qué colores utilizar, pero vamos a explicar por qué, ¿cierto? Por qué el azul, por qué el rojo, por qué el rosado, por qué el amarillo, por qué el fucsia. Obviamente eso dependerá de las necesidades de cada uno de ustedes. Bueno, para finalizar, entonces vamos a ver un poquito el tema de la armonía del color y cómo los colores pues logran esa combinación. Se llaman primarios porque no proceden de ninguna mezcla y a partir de ellos se obtienen todos los demás. Colores secundarios. Estos colores se obtienen al mezclar partes iguales de dos primarios. El azul y el rojo forman el violeta. El rojo y el amarillo forman el naranja. Y al mezclar azul y amarillo conseguimos el verde. Quédate ahí porque esto sigue con los colores terciarios. Estos se logran al mezclar partes iguales de un primario con un secundario adyacente, o sea, cercano. Para completar el círculo cromático con los colores terciarios, primero colocamos delante de las puntas de este hexágono central, las puntas, los colores que corresponden, o sea, repetimos los colores que están en las puntas. Por ejemplo, frente al naranja colocamos el naranja frente al rojo, el rojo frente al violeta, el violeta frente al azul, el azul frente al verde, el verde y frente al amarillo, el amarillo. Ahora debemos completar estos espacios con los colores que son los terciarios, que resultan al combinar partes iguales de colores primarios con colores secundarios adyacentes. Fíjense que no estoy combinando
Amarillo con violeta, porque no son adyacentes, no son cercanos. Combinaría amarillo con verde o amarillo con naranja. Al combinar amarillo con naranja, obtenemos amarillo-naranja, porque amarillo y naranja, al mezclarse en partes iguales, producen esa mezcla cargada de amarillo y naranja. Fíjate que colocamos primero el nombre del color primario y luego el nombre del color secundario. Amarillo, naranja. Continuamos combinando el naranja con el rojo y obtenemos rojo-naranja. Por ejemplo, el amarillo y el verde nos da amarillo-verde, y el verde con el azul, azul-verde, y el azul con el violeta, azul-violeta. De esta manera ya tenemos un círculo completo de colores. Esta parte de abajo está compuesta por los colores fríos, mientras que esta parte de arriba está compuesta por los colores cálidos. Así, amarillo-verde, amarillo, amarillo-naranja, naranja, rojo-naranja y rojo son los colores cálidos, mientras que el rojo-violeta, el violeta, azul-violeta, azul, azul-verde y verde constituyen la gama de colores fríos. Pero, ¿cómo se combinan los colores? Veamos algunas armonías de color. Los colores opuestos, también llamados complementarios, se encuentran en el círculo cromático uno frente al otro. Por ejemplo, el amarillo verde y el rojo violeta se encuentran frente a frente en el círculo cromático, por eso se llaman opuestos. Estas combinaciones se utilizan cuando queremos lograr un gran contraste en nuestra composición. Armonía del color dominante. Otro tipo de armonía consiste en elegir un color dominante, que será el color más neutro y de mayor extensión en la composición, y que a su vez destacará a un color tónico, que es el más audaz de la composición, y a un color mediador que actuará como conciliador entre los dos anteriores, porque presentan un contraste muy acentuado. El color tónico es el opuesto al color dominante, mientras que el mediador se encuentra a uno de los dos lados del tónico. Escogerás el mediador dependiendo de si quieres una composición más fría o más cálida. Armonía de análogos. Los colores análogos ocupan posiciones inmediatamente próximas en el círculo cromático. Armonizan muy bien entre sí, ya que se parecen mucho. Este tipo de combinaciones aparece con mucha frecuencia en la naturaleza. Complementarios divididos o adyacentes. En este tipo de composición se utilizan los colores situados en posiciones inmediatamente adyacentes al par de complementarios. En este caso, el contraste no es tan marcado y puede utilizarse el trío de colores complementarios o solo dos de ellos. Tríada o armonía de tres colores. Se eligen tres colores que están a la misma distancia en el círculo cromático. Versiones más complejas incluyen 4 y 5 colores igualmente equidistantes entre sí, situados siempre en los vértices de un cuadrado o de un pentágono inscrito en el círculo. Elegir tus colores ya no es problema, pues ya sabes cómo se relacionan en el círculo cromático y cómo combinarlos bien. Si te ha gustado este video, dale like y comparte. Bueno, la intención de este video pues también era que conociéramos un poquito cómo se genera esa combinación de los colores, y a partir de ahí pues poder establecer cómo logramos un contraste y una configuración adecuada, una combinación adecuada de los colores que vayamos a utilizar en nuestros diseños. Así, chicos, que agradecerles entonces su participación. Por acá les queda el contenido para que puedan validarlo y aprovecharlo para el desarrollo de sus próximas actividades, y quedo atenta obviamente a cualquier duda que puedan tener al respecto, y les deseo una feliz noche. Que descansen.